También que Dios no nos atraviesa por la tormenta para hundirnos en el mar, sino para enseñarnos a confiar más en Él. ¿Cuántos han aprendido a confiar más en Dios? Y hoy quiero leer lo que dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2 al 3, y lo leo en la traducción viviente. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, y las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Entonces, con esto quiero hacer un puente al mensaje del día de hoy, el cual he titulado, si me ayudan a ponerlo, Fuego en los huesos. Fuego en los huesos. Y quiero hablar acerca del fuego que había en los huesos del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, en el capítulo 20, del versículo 7 al versículo 13, nos enseña a ver a un profeta que está cansado, que está confundido, que está dolido, pero también un profeta, una persona con un fuego que provenía del Espíritu. Y aunque él se encontraba en medio del dolor, en estos versos lo podemos leer, ese fuego no se apagaba. Y ese fuego representa la presencia del Espíritu Santo. Entonces, el domingo pasado dijimos: confío en Dios con el corazón que tenía David, de aunque no entienda, yo sé que Dios está conmigo. Y en este domingo yo quiero que aprendamos que el fuego del Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos en pie, confiados y creyendo que Dios nos va a sacar adelante en medio de las adversidades, que Dios va a estar con nosotros en medio de la crisis, que Dios nos va a levantar en medio del dolor, no porque nosotros tengamos la fuerza mental, emocional o espiritual necesaria, sino porque el fuego del Espíritu estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí en el capítulo 20 podemos ver lo que el profeta habla, lo que el profeta dice. Vemos en el capítulo 19 cómo el profeta empieza a profetizar pura destrucción hacia el pueblo de Jerusalén, hacia la nación de Judá. Recordemos que Israel se separa y Jeremías es levantado como profeta en Judá para hablar las palabras de Dios. Y Jeremías empieza a relatar en el capítulo 19 todas las cosas que Dios va a hacer en contra de Judá, de su pueblo. ¿Por qué? Porque se había apartado de Dios, había olvidado sus estatutos, se había ido a adorar a otros dioses, se había arrodillado ante Baales y habían elevado su pecado hasta la presencia de Dios. Por eso vemos lo que el profeta dice en el capítulo 19. Pero el profeta se siente agobiado por este peso de la palabra de Dios en su corazón. Y en el capítulo 20, del versículo del 1 al 6, Jeremías es azotado por el sumo sacerdote del templo. Jeremías se levanta en una de las puertas del templo y empieza a profetizar toda la destrucción para Judá. Empieza a profetizar el exilio. Les dice: el pueblo de Babilonia, la nación de Babilonia va a venir sobre nosotros y nos va a destruir. Nos va a llevar exiliados por el rey Nabucodonosor y estaremos fuera de nuestra tierra y sufriremos y seremos azotados. Y cuando el sacerdote Pasur escucha esto, dice: esto no nos conviene. ¿Por qué? Porque está asustando al pueblo. Está hablando a la nación pura destrucción. Y el profeta, el sacerdote Pasur, quien también a veces profetizaba, pero profetizaba lo que le convenía a la nación. Él no estaba hablando a la nación diciéndoles: estamos haciendo mal, estamos en pecado, estamos apartándonos de Dios, volvámonos a Dios. Sino ellos profetizaban puras cosas positivas, puras cosas buenas. Entonces Jeremías se levanta con la voz del Señor para hablar lo que el pueblo necesitaba escuchar.
para confrontar al pueblo. Y cuando el sacerdote lo escucha, aprende a Jeremías, le da una golpiza, lo azota y lo pone en el cepo. El cepo era una forma de castigo en donde se exhibía a la persona, en donde era humillado, en donde era maltratado. Si me ayudan a poner, por favor, una imagen que representa más o menos cómo estaba Jeremías. Eso era el cepo. Era una barrera como de madera en donde aseguraban los pies de la persona, los encadenaban, y luego otra madera que ajustaba los brazos, y luego otra madera que ajustaba el cuello, y de esa forma era torturado Jeremías. Y allí estuvo, y aparte de estar prisionero de esa forma por el sacerdote Pasur, Pasur también lo golpea, lo azota y lo confronta. ¿Cómo se te ocurre que estés hablando esto? Estás asustando al pueblo. El pueblo se está burlando de ti porque siempre que hablas profetizas violencia, profetizas destrucción, profetizas maldad que vendrá sobre la nación. No puedes profetizar eso. Pero Jeremías es llevado ahí después de lo que dice. Y en del verso 1 al 6 vemos cómo al siguiente día el sacerdote Pasur lo libera de esta prisión, de este castigo en donde estaba el profeta Jeremías. Y después de esto que es soltado, usted podrá decir, quebraron a Jeremías, lo callaron por completo, porque pues ¿quién iba a soportar ese castigo? ¿Quién iba a soportar esa golpiza? Pero no. El profeta Jeremías ahora empieza a profetizar contra Pasur y le dice al sacerdote, tú vas a ser destruido, y los que te escuchan y los que te siguen y tu familia vas a ser destruido. Es más, tú vas a ser terror en medio del pueblo, en medio de la nación, y serás llevado a Babilonia y ahí vas a ser enterrado, tú y todos los que te siguen. Imagínese cómo estaba el odio del sacerdote Pasur contra Jeremías. Y cuando lo suelta de esta prisión, Jeremías atraviesa un momento de dolor, de crisis. Jeremías empieza a tener ese encuentro en su alma de tristeza, de preocupación, de cansancio, de agotamiento espiritual, emocional. Y en el verso 7 al 8, Jeremías comienza a decir, capítulo 20, versículo del 7 al 8. Dice Jeremías, levantando esto como una queja. Escuchemos el corazón de Jeremías. Oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. En otras palabras, Jeremías está diciendo, Señor, tú me hablaste, me abrazaste, me amaste, me atrajiste a ti, me sedujiste y yo no pude detenerte, yo no pude evitar venir hacia ti. Y por ser atraído a ti y por hablar tu palabra, por ser quien soy a través de lo que tú has hecho en mí, ahora soy objeto de burla todos los días, y todo el pueblo, toda la gente se ríe de mí. Cuando hablo, cuando pones palabras en mi corazón y empiezo a profetizar, soy objeto de burla todos los días. Cuando hablo, me brotan las palabras y grito violencia y destrucción. O sea, Jeremías está levantando una queja. ¿Por qué? En otras palabras, ¿por qué no me pones en mí palabras que hablen gozo, que hablen paz, que hablen alegría, que hablen promesas para el pueblo? Solamente pones en mí palabras de violencia y de destrucción. Y estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Inclusive, en otra versión dice que el pueblo ofendía a Jeremías diciéndole, ahí viene terror por todos lados. Era una ofensa para Jeremías, porque decían otra vez, ahí viene el que siempre profetiza terror. Y ahí vemos a Jeremías con este lamento en su corazón.
con esta carga en su corazón. Él estaba tal vez como David en medio de la persecución del rey Saúl, y estando en una cueva, David empieza a hablar con Dios y le empieza a hacer sentir su carga, su dolor, su tristeza, pero con una convicción de que Dios está con él. Y aquí vemos este corazón de Jeremías levantando este lamento que no nace desde un espíritu de rebeldía, sino nace desde una relación profunda con Dios. Imagínense cómo se sentía el corazón de Jeremías. Todo el mundo que lo veía se burlaba de él, era humillado, le gritaban, lo ofendían, y este peso en su corazón le estaba agotando. Le tenía en una profunda crisis de dolor. Jeremías, iglesia, cuando habla estas palabras, no está dudando de Dios, no está dudando de su palabra, no está dudando de su amor, pero sí le está doliendo servir a Dios en este momento. Jeremías se levanta como una voz en la nación, una voz de Dios. Se levanta como un portavoz de lo que va a suceder, de lo que el pueblo está haciendo mal. Y tal vez hoy en día nosotros seamos como Jeremías, que sentimos esa carga del evangelio en nosotros, que sentimos ese dolor por lo que estamos creyendo, que hay personas que se burlan de nosotros y nos dicen, pues no que eres cristiano, no que eres alguien que cree en el Señor, mira cómo estás sufriendo en dolor, estás enfermo, estás sin esperanza. ¿Por qué sigues creyendo en Dios cuando no te ha sacado de esa desesperanza? Tal vez podamos estar de esta manera, pero Jeremías no hace esta queja con rebeldía, sino desde la profunda relación que él tiene con Dios. En otras palabras, le está diciendo: Señor, te amo tanto, pero no entiendo por qué duele tanto seguirte. Hay mucha gente que hoy piensa de esta manera. Antes que no seguía al Señor, no atravesaba tantas crisis. Antes que estaba en el mundo, yo vivía más feliz. Pero ahora que estoy caminando con el Señor, me está doliendo más y estoy sufriendo más y estoy atravesando más dolor y más tristeza y más opresión en mi vida. Pero esto es una queja que a veces nace desde el dolor. Y Jeremías no lo hace, vuelvo a esto, desde alguien que no está creyendo en quien lo llamó, pero sí le está diciendo con un corazón honesto: yo te amo, me atrajiste, me abrazaste, me llenaste de tu amor, estoy creyendo en ti, pero me está doliendo seguirte. Imagínese decir esto. Ahora no viene desde una fiesta, viene de estar prisionero, viene de estar siendo azotado, de ser injuriado, de ser ofendido. Pero es ahí donde Dios prueba nuestra fe. Es ahí donde Dios nos pasa por las pruebas para purificar nuestra fe, para hacernos saber quién está con nosotros, para hacernos ver y revelarnos en quién verdaderamente estamos poniendo nuestra confianza. David lo decía: yo creo que Dios está conmigo y creo que cuando vengan contra mí enemigos, ellos tropezarán y caerán. Lo decía con esa confianza. Y el apóstol Pedro lo dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo del 12 al 13. Lo dice de esta manera: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. No se sorprendan si tienen que pasar por el fuego de la prueba. Eso no es nada extraño. ¿Qué está diciendo, pastor? Que entonces voy a pasar por pruebas, ¿sí? Está diciendo que entonces Dios no me va a librar de la prueba, de la crisis, del dolor. Estoy diciendo lo que el apóstol dice: no se sorprendan si Dios nos pasa por el fuego de la prueba, porque este fuego purificará nuestra fe. Este fuego probará nuestra fe. Así como Dios purifica
La fe lo entendemos como también se purifica el oro. El oro es un metal que tiene que pasar por el fuego para poder sacar toda su belleza, todo su valor. Y en el verso 13 dice: al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió. Wow, yo nunca pensé que tenía que alegrarme en medio de la prueba, que tenía que alegrarme en medio del dolor. ¿A quién le gusta pasar las pruebas? A nadie. ¿A quién le gustan las crisis? A nadie. Yo creo que nadie se levanta y le dice: Señor, mándame unas 2 o 3 crisis de esas fuertes, Señor. O alguien a lo mejor pues está loco y dice esto: Señor, aviéntame unos 2 problemitas de esos que me quitan hasta el hambre. Señor, levántame crisis que me hagan llorar. Yo creo que nadie en su sano juicio dice esto. Pero el apóstol Pedro lo dice: alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también venga gozo y se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Pedro nos está diciendo: cuando venga la prueba, no se sorprendan. Tómenlo como una forma en cómo su fe va a ser pasada por el fuego para que su fe sea más hermosa delante de Dios. Para que su fe resalte, para que su fe levante y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos gusta la crisis, no nos gusta el dolor, pero si ya estamos ahí, dejemos que Dios pruebe nuestra fe. Dejemos que Dios nos pase por el fuego. No es fácil, pero Dios estará con nosotros. Dios va a estar sosteniendo nuestra vida. Dios siempre estará presente con nosotros. Y eso no significa que Dios va a quitar el peso del dolor, pero sí nos enseñará a cargar el peso del dolor con su fuerza. ¿Cuántos creen que tienen un Dios grande? ¿Cuántos tienen un Dios maravilloso? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Entonces también seguirá estando con nosotros en las pruebas. Es fácil, lo decía el domingo, creer en Dios cuando todo está bien. Pero lo que hermosea nuestra fe y nuestra convicción en Dios es seguir creyendo en Dios cuando estamos en medio de la crisis, cuando no hay esperanza. Es hermoso seguir declarando que Dios está con nosotros. Señor, estoy sufriendo, pero sé que estás conmigo. Señor, mi corazón está dolido, está cansado, pero sé que nunca me dejarás. Sé que nunca me abandonarás. Y empezamos a cargar el dolor con la fuerza que viene por medio de Dios. Así como Jeremías, podamos tú y yo decir: Jehová, me atrapaste, me envolviste con tu amor, me envolviste con tu presencia. Y tal vez por eso es que ahora entiendo que sigo en pie en medio de la crisis. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a Dios en medio de la crisis? Podemos ver a personas recuerde, traiga memoria el nombre de tantas personas que le rodean, tal vez familia, tal vez amigos, que están atravesando momentos de dificultad, de crisis, de dolor, de enfermedad, y no tienen a Dios en su corazón. Están viviendo una agonía, están viviendo tal vez hasta muertos en vida. ¿Por qué? Porque no hay en donde pongan su esperanza. Mas usted y yo, como Jeremías, podemos recordar: gracias, Señor, porque me atrapaste, porque me envolviste, porque me sedujiste y no me pude resistir. Gracias porque estás conmigo y porque sé que llegaste en el momento indicado. Yo no sabía que venía la prueba, no sabía lo que iba a llegar, pero gracias, Dios, porque llegaste antes y hoy me estás sosteniendo. Gracias, Señor. No llegaste cuando yo creí que era, no llegaste en el momento justo a mi vida, a mi familia. Y hoy estamos en medio de la prueba, pero si tú no estuvieras, no sé qué sería de nosotros. Mas, sin embargo, hoy entendemos que estamos de pie porque Dios
nos sigue sosteniendo. Dios sigue estando con nosotros. Por eso, así como el domingo pasado aprendimos lo que David decía, confío en Dios aunque no entienda, hoy Jeremías nos hace entender esto: no puedo dejar de confiar en Dios porque hay un fuego dentro de mí que no me dejará rendirme. Hay un fuego dentro de mí. Y lo dice Jeremías en el capítulo 20, versículo del 9 al 10. Siguiendo en esta queja de dolor, de sufrimiento. Aunque estoy siendo objeto de burla, dice Jeremías, y dije, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Jeremías quiere apartarse de Dios en su naturaleza y decir, ya no quiero profetizar, ya no quiero hablar, ya no quiero ver todo lo que Dios va a hablar a esta nación. Quiero apartarme de ti porque siento un dolor tan grande. Pero cuando dice esto Jeremías, empieza a decir, ya no quiero hablar, pero no obstante, ese fuego que está metido en mis huesos, ese fuego que representa al Espíritu Santo, es un fuego ardiente que estoy tratando de sufrirlo, estoy tratando de contenerlo. Aunque siento el fuego, ya no voy a hablar. Aunque siento el fuego, ya no voy a creer. Aunque estoy en medio de la prueba, ese fuego me está sosteniendo y me está haciendo levantar mi fe en el Señor. Ese fuego no puedo contenerlo, porque oí la murmuración de muchos y me dicen, temor de todas partes, denunciémosle, denunciemos a Jeremías. Incluso todos mis amigos miraban si un día claudicaría, miraban si me equivocaba. Quizás un día, decían ellos, se engañará. Quizás un día podremos ir contra él y destruirlo, y tomaremos de él nuestra venganza. Y hoy yo creo que el fuego del Espíritu Santo nos está haciendo sentir ese fuego en medio de nuestros huesos, dándonos esa voz de esperanza, diciendo, no te rindas, sigue declarando el favor, el amor y la bondad del Señor para tu vida. Ese fuego representa la llenura del Espíritu, que en medio del dolor, en medio de las crisis, en medio de estar pasando esta prueba, ese fuego nos está haciendo estar más cercanos a Dios. Yo definitivamente creo que Dios no ha terminado el proceso que ha levantado en cada uno de nosotros, pero ese fuego nos mantendrá confiados de que Él peleará por nosotros. Y lo dijo también David en el Salmo 40, versículo del 1 al 3, y lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo y del fango, y puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba en medio de la prueba, Él me estabilizó. A medida que yo seguía avanzando en medio del dolor, me estabilizó. Pero también en medio de la prueba me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Se lo decía el domingo pasado. Tal vez Dios no nos está pasando por la tormenta para probar tanto nuestra fe, probablemente sí, pero también nos está pasando para poder testificar a otros de quién es Dios en nuestra vida. Y el salmista lo está diciendo.
que esto sirva para glorificar a Dios, que sea pasado por el fuego, para que el nombre de Dios sea exaltado con los que me rodean. Yo se lo reitero esto: adoremos a Dios en medio de la prueba, porque no sabemos quién va a fortalecerse a través de nuestras pruebas y nuestras luchas. Tal vez hay años que llevamos orando por un familiar, por un amigo, por un vecino, y tal vez Dios se está valiendo de la prueba en la cual estamos para hacerle ver a Él, a esa persona, y abrir los ojos de su entendimiento y pueda decir: yo creo en el Dios en el cual Él está confiando. Yo creo en el Dios que lo está sacando adelante. Entonces el fuego de la prueba viene también para afirmar a otros en el propósito de Dios, para hacernos voltear a Dios en medio de la dificultad y del dolor. Jeremías quiso callar, Jeremías ya no quiso hablar, pero no pudo. El fuego de Dios dentro de él era más fuerte que su dolor. Ahora, yo quiero hablarte esto, iglesia, que ese fuego del Espíritu que está en nosotros, que nos selló, que nos marcó, el Espíritu que vino a nosotros para regenerarnos cuando recibimos a Cristo, es el mismo fuego que nos va a sostener en medio de la dificultad. Y ahí está, para nosotros fortalecernos a través de ese fuego. Está en todos nosotros. Ese fuego, iglesia, del Espíritu no se apaga por cómo están las circunstancias. Ese fuego viene de Dios y se sostiene por medio de Dios. No se sostiene por lo que tú y yo estemos dudando o creyendo. Por eso ese fuego sostiene a Jeremías. Jeremías, en otras palabras, se está tirando, pero ese fuego lo está levantando. Jeremías está diciendo: ya no puedo, pero ese fuego le está levantando. Jeremías dice: ya estoy cansado, pero ese fuego lo está haciendo descansar en Dios. Ese fuego lo está sosteniendo. Y entendamos esto, iglesia: la tormenta o la crisis, se llame como se llame, no nos define a nosotros, pero el fuego sí. El fuego o la tormenta o la crisis no nos define. Tú no eres la persona que eres por lo que estás pasando. El fuego sí nos define, y el fuego nos dice que tú y yo somos hijos del Señor, que somos hijos de la luz, que somos herederos y coherederos con Cristo, que está con nosotros el poderoso, el gigante, el más grande. Eso sí nos define. Que tú y yo permaneceremos porque Dios peleará nuestras batallas, porque Dios estará con nosotros. Eso sí nos define. Cuando alguien quiera definirte por lo que estás pasando, dile: no te equivoques, yo antes soy hijo de Dios. Y el fuego del Espíritu me está sosteniendo. El fuego en mis huesos me está levantando. Jeremías no podía resistir a este fuego. Jeremías no podía detenerlo. Y es lo que nosotros hacemos aún en las lágrimas. Seguimos creyendo en Dios. Seguimos hablando la palabra. Es ese fuego el que hace que tú y yo sigamos adorando en medio de la crisis. Es lo que decía el salmista: en medio de la dificultad pusiste un cántico nuevo en mi vida. Eres tan glorioso. Y en esto está la joya de todos estos dos mensajes. Que tú y yo aprendamos a confiar en Dios de tal forma que en medio de la prueba y del dolor, que en medio de la crisis que nos rodea, tú y yo nos volvamos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Que de nuestra boca deje de salir la queja y empiece a salir adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que un cántico nuevo. ¿Sabe lo que es un cántico nuevo? Algo que no está escrito, algo que no se ha cantado, algo que nadie ha dicho. Imagínese usted en medio de la prueba y del dolor, Dios le pone un cántico nuevo para que lo escribas y lo cantes. Y un día tú digas, cuando hayas salido de la prueba: esto fue lo que el fuego del Espíritu habló a mi corazón, y cántico
cántico nuevo puso en mi boca. Puso cántico nuevo. El fuego que decía Pedro que nos pasa por ese fuego de la prueba, ese fuego que nos quebranta, es el mismo fuego que también nos levanta. Recuerda esto: el fuego que me prueba es el mismo fuego que me levanta. Y Jeremías, estando en esta posición de dolor, de carga emocional, yo creo que Jeremías recordó lo que Dios había hablado acerca de él en el capítulo 1, diciéndole: Jeremías, yo estaré contigo. Yo te elegí aún antes de que nacieras. Desde el vientre te santifiqué. Te di promesa, te di propósito. Y Dios le dice ahí en el capítulo 1, versículo 19: y pelearán contra ti, Jeremías. Vendrán las crisis, vendrá el dolor, vendrán los problemas, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ahora tú y yo vamos a creer esto. Pónganmelo otra vez. Jeremías 1:19, recordando esta promesa para nosotros. Y dilo: pelearán contra mí, este dolor intentará destruirme, esta crisis querrá hacerme pedazos y apagar mi fe, pero sé que no me van a vencer, porque Dios estará conmigo para librarme y para sostenerme. Esto es promesa de Dios. Yo creo que esto venía al corazón de Jeremías en ese momento. Recuerda, Jeremías, el fuego del Espíritu diciendo: recuerda, desde antes de que nacieras, Él te eligió, Él te santificó, te dio propósito, ha estado contigo y también ha hablado que aunque se levanten contra ti y peleen contra ti, no te van a vencer. Era la misma confianza que David decía: aunque los enemigos me rodeen, aunque un ejército acampe contra mí, a mí no me van a llegar. ¿Por qué? Porque serán destruidos. La prueba no tiene más poder del que Dios tiene en nosotros. Usted me puede decir la crisis que sea que esté pasando, el dolor, la enfermedad, la desesperanza, lo que lo tiene sumergido en ese agotamiento en el corazón, ese cansancio espiritual. Pero Dios es más grande. El fuego del Espíritu es mayor. Y aquí viene un contraste, iglesia, de lo que Jeremías habla y de lo que el fuego provoca en nosotros. Esto que le estoy diciendo es una herramienta de la cual podemos echar mano, el fuego del Espíritu. Y este contraste lo vemos cuando del verso 7 al verso 10, Jeremías habla lamento. Jeremías habla tristeza, habla dolor. Pero a partir del verso 11 al 13, Jeremías cambia su lamento en adoración. Y vemos lo que dice el capítulo 11. Mientras Jeremías está quejándose en el verso 11, el fuego empieza a hablar a través de Jeremías y dice Jeremías: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Como que lo está ahí dudando. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, dice Jeremías, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y dice en el verso 12: oh Jehová de los ejércitos. Empieza a adorar al Señor. Cambia el lamento en adoración. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Qué? Es el mismo Jeremías que versos atrás está diciendo: ya no quiero saber nada de Dios. Es el mismo que está diciendo: me atrapaste,
y no pude escapar de ti, y ahora estoy dolido por esto. Me azotaron, me pusieron en el cepo, me humillaron, me avergonzaron, pero oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Jeremías se habla a sí mismo como justo. Me estás probando, Jehová, me estás probando. Pruebas mi fe y que ves los pensamientos y el corazón, y yo sé que veré tu venganza hacia ellos, porque en ti he encomendado mi causa. Y en el verso 13 dice Jeremías: cantad a Jehová. A veces vemos la palabra y no entendemos cómo se está diciendo, pero recuerde cómo está Jeremías. Está sufriendo, está en agonía, y luego está adorando y dice: canten a Jehová, alaben a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Alaben a Jehová, canten a Jehová. Y este es el contraste, iglesia, del cual nosotros tenemos que aprender, que de la queja, del dolor, ese fuego del Espíritu nos pasa al agradecimiento y a la confianza de quien está con nosotros, de quien camina con nosotros, de en quien hemos puesto nuestra confianza. Confiamos aunque no entendemos. ¿Por qué? Porque aunque no lo entienda, el fuego que está dentro de mis huesos hace que siga creyendo y declarando que veremos la bondad de Dios mientras estemos en esta tierra. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Si puede ir pasando el piano para fondear. Jeremías hizo lo mismo que David. Cambió el enfoque de la crisis. Del quebranto pasó a la confianza, y de la confianza pasó a la adoración. Yo creo que Dios ha estado hablando esto a la iglesia para que tú y yo sepamos cómo reaccionar en medio de la prueba o en medio de la crisis. Del lamento pasar a la confianza, y de la confianza a la adoración. Es necesario recordar de vez en cuando qué tan grande es el Dios que tú y yo tenemos. Es necesario recordarle al alma, al espíritu y al corazón: confía en Dios, confía en el Señor, confía. Sé que no está siendo fácil, pero confía. ¿Por qué? Porque Él te va a ayudar. Porque nuestra confianza y nuestra esperanza es una esperanza que nos sostiene en todo momento. Por más grande que esté la tormenta, por más grande que sea la crisis, Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Dios no reduce su poder conforme a nuestro dolor o a nuestra crisis. En cambio, Dios sigue glorificándose en nosotros. Mientras que nuestra fe a veces es pasada por el fuego, también hace que nuestra fe vaya en aumento. Y ese fuego va a hacer que tú y yo no cerremos nuestros labios. Jeremías fue levantado en medio de la nación para hablar los propósitos de Dios. Y sé que a veces no es fácil hablar las cosas. Sé que a veces es difícil declarar esa confianza, pero el fuego del Espíritu, entre más lo queramos callar, más fuerte se encenderá en nuestro interior. Es un fuego que está en los huesos del cristiano. Es un fuego que está en el interior del cristiano. Es un fuego que yace ahí por el Espíritu Santo. Mire, esta semana estaba leyendo algo. No sé si usted lo vio o si alguien lo escuchó, pero se vienen tiempos difíciles para nuestro mundo, para nuestra tierra, para nosotros, para nuestras generaciones. Y justo esta semana, meditando en este mensaje, en este corazón de Jeremías, de cómo a veces era levantado para hablar destrucción, de cómo hablar lo que Dios ponía en su corazón, veía esto, que hay una iniciativa ahorita
en el Congreso de la Unión de los Diputados. Y hay una persona un diputado que se llama Arturo Ávila Anaya. Y este diputado de Morena está promoviendo una iniciativa para reformar la ley de las asociaciones religiosas en uno de sus artículos, diciendo que es importante que las asociaciones religiosas, pastores, líderes religiosos, sacerdotes, consejeros espirituales, estén regulados por una comisión del gobierno, de la Secretaría de Gobernación, para evitar que en sus mensajes o en la palabra que ellos predican en sus templos o a través de las redes sociales, eviten mensajes que ellos cataloguen como mensajes de odio, como discursos de odio. Y meditando en esto, yo decía, qué difícil es, porque ahora puedo entender más el corazón de Jeremías. Dios lo levantaba para hablar destrucción al pueblo. Y hay muchas veces en muchas iglesias, en muchos pastores, ministerios, que Dios pondrá palabras y que hablaremos esto, la palabra de Dios. Y ahora esta ley propone que nosotros, quienes predicamos y que transmitimos en línea, pasemos nuestros mensajes a una comisión que está promovida por espíritus diabólicos, por un espíritu del anticristo, para decir, vamos a censurar el mensaje de la palabra. Yo decía, ahora cada vez se está aproximando más. Pensaba esto, el momento en el cual el fuego en nuestros huesos nos hará hablar y seremos causa de un delito, seremos causa de persecución, seremos causa incluso de prisión. Tal vez seremos como Jeremías, puestos en la cárcel, encadenados. ¿Por qué? Porque estamos hablando lo que la palabra y el Espíritu habla en nuestro corazón. Pero entendía esto: no importa lo que se levante en contra de la iglesia y de la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que la palabra de Dios va a permanecer y va a seguir avanzando. Y la obra de Cristo no se va a detener ni va a ser regulada por el gobierno. ¿Por qué? Porque el único que gobierna este precioso evangelio se llama el Señor Jesucristo. Y venga lo que venga, nosotros seguiremos hablando lo que el fuego en los huesos nos está poniendo en el espíritu. Y ha comenzado a levantarse tantas personas defendiendo esto. Y el Espíritu Santo me hacía sentir esto. Es un espíritu del anticristo. Porque mire, honestamente, la mayoría de nuestros diputados, senadores, presidentes, gobernadores no tienen temor del Señor. No puede de repente alguno de ellos decir, voy a hacer esto en pro del evangelio. No tienen el temor del Señor. Pero sí sabemos que cada día las cosas serán peores, que cada día vendrán pruebas mayores para la iglesia, para los cristianos. Pero el fuego en los huesos nos hará que tú y yo sigamos declarando quién es el Dios en el cual hemos creído, quién es el Dios en el cual hemos puesto nuestra esperanza. No importa si somos castigados, Dios pondrá un cántico nuevo en medio de la prueba y del fuego. Lo mismo pasó con Pablo y Silas. Y vemos lo que ellos hicieron cuando también fueron puestos como Jeremías, ahí en Hechos 16:25. Estaban encadenados, estaban sus pies en el cepo, pero a medianoche orando Pablo y Silas estaban quejándose, estaban reclamándole a Dios, estaban llorando, estaban dolidos. No, dice la palabra, ellos estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. Yo no sé lo que venga en este próximo año, pero sí sé y creo en mi corazón
que Dios comenzará a levantar estos cánticos e himnos en el corazón de la iglesia, en todos los creyentes, en los que han recibido a Cristo, para que todos los que están presos por el pecado en esta nación empiecen a oír que hay un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos. Estamos atravesando la prueba, el dolor, para que otros conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Démosle gracias a Dios en medio de la prueba. Gracias, Señor, porque no sé quiénes van a conocer más de ti. Y algo te voy a decir, Jeremías descubrió en estos versos que la adoración es el lenguaje de los que siguen confiando en Dios. La adoración es el lenguaje de los que siguen confiando en Dios. Por eso yo, iglesia, quiero sembrar esto en tu corazón, que tú y yo adoremos a Dios porque sabemos que está con nosotros. Sabemos que está con nosotros. Ponte de pie, iglesia. Y hoy quiero hacer un llamado a todos aquellos que, como Jeremías, han sentido el cansancio, el rechazo, el desánimo, el dolor. Han sentido que la prueba es más fuerte que ellos. Han sentido que la crisis es tan dura que tal vez no podamos atravesarla. A los que en algún momento dijeron: ya no puedo, voy a claudicar en mi fe, voy a retroceder, voy a apartarme del Señor. Yo quiero decirte que eso es lo peor que tú y yo podemos hacer. Si hemos decidido caminar con Cristo, seguiremos caminando con Cristo, venga lo que venga y pase lo que pase. No retrocederemos, no nos alejaremos de Dios. ¿Por qué? Porque en Él está nuestra esperanza. Tal vez hoy ese fuego en tus huesos está haciéndote creer que estás cerca de terminar la prueba, que está cerca de terminar la crisis. Por lo tanto, pasa de la queja a la confianza y de la confianza a la adoración. Tal vez ese fuego nos está diciendo: todavía tienes fuerzas, sigue adelante. Dios no ha terminado conmigo. A veces es necesario decir esto: Señor, yo sé que no has terminado conmigo. Y si alguna vez yo dije: Señor, ya no quiero caminar contigo, perdóname. Si alguna vez me quejé en medio de la prueba del dolor y dejé de creer, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque sé que sigo de pie, porque tú has estado conmigo, porque sé que me has sostenido. Dame fuerza, Señor. No me dejes caer, no me dejes destruido en medio del dolor, sino sosténme, Señor. Recordemos lo que la palabra dice, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, estaremos confiados y creyendo que ese fuego en los huesos, Señor, es la señal del Espíritu Santo sosteniéndome.